¿Cómo están compañeros y compañeras, públicos en general, que en este momento están allí reunidos en el Museo Mavet, a portas de ver algunas producciones de videoarte, particularmente de video performance, con los cuales yo he querido compartir un momento? Ese momento del que hago yo relación es el momento expositivo, porque el momento expositivo genera en los creadores la sensación de felicidad. Digamos que los que hacemos arte tenemos como dos momentos de felicidad. El primer momento es el hacer el arte, y el segundo momento es este que estamos a punto de disfrutar allí en el museo, que es la exposición. Esa, esa felicidad que da al exponer tiene como varios matices, porque uno pensaría que hace parte como de un proceso muy largo, como la parte última de ese proceso, en el cual por fin logramos nosotros ver en retrospectiva lo que se ha propuesto a nivel como simbólico, técnico, conceptual, o simplemente como un cúmulo de experiencias plásticas, estéticas, que tienen que ver como con también como con una angustia, la angustia de ir siempre como hacia un objetivo, ¿sí? Se ha hablado, más que nada desde la academia se ha hablado que, que el hacer del arte no tiene ningún objetivo concreto, objetivos medibles o, o certidumbres. Y hasta cierto punto yo creería que es cierto, porque el arte, el único objetivo que podría tener el arte sería como la incertidumbre, lo, lo que está siempre como en desequilibrio. Y en el momento de la exposición, como todos estos factores empiezan a cobrar una gran importancia, una gran relevancia. Ahí viene como el nerviosismo también, de no saber si efectivamente nosotros hemos dado en el blanco cuando hemos disparado como estos proyectiles, estas flechas envenenadas de las obras. Y la angustia es precisamente no dar en la diana, no tener como la certeza de que hemos puesto efectivamente el proyectil en el centro del objetivo. Pero a mí eso me parece muy bueno porque nos obliga a seguir intentándolo. Y ese proceso tiene un nombre. Ese proceso se llama ir hacia la perfección. Entonces aquí hay una primera declaración. Yo sí creo que cuando los artistas nos colocamos en la ejercitación constante, diaria, disciplinada, yo sí creo que nosotros vamos hacia unos niveles de perfección. Y quizás no lo logremos, quizás la muerte ocurra antes, quizás no alcance el tiempo para alcanzar ese grado de perfección, que además es como un horizonte móvil, porque uno pensaría que ya llegó a cierto nivel, a cierto lugar, desde donde uno miraba lo que posiblemente era la perfección, y resulta que no, resulta que la perfección cambia, se traslada, se corre hacia otro horizonte un poco más lejano, y así sucesivamente. Pero eso es lo que me interesa, por ejemplo, del arte en cuanto a la repetición.
En estos videos que ustedes van a observar, estos videoarte que en realidad son propuestas de video performance, y yo sí hago como una diferencia, porque yo pienso que el video performance tiene que ver con la participación de la tecnología, y no es un performance, porque de hecho a mí lo que me interesa es el tiempo. Es decir, no me interesa el acontecimiento en el momento, sino que me interesa el acontecimiento con un destiempo, en el sentido de que cuando yo hago una grabación de una supuesta acción, estoy hablando de que a mí me interesa trabajar es como con el pasado de la imagen, ¿sí? El performance o el accionismo, esto de estar en situación y tratar de trabajar con los contextos, habla es como de lo real, del momento, ¿sí? Pero cuando uno se mete en el trabajo de hacer un video performance, allí la tecnología alude como hacia una temporalidad que ya no existe, es como un pasado. Entonces me interesa mucho estar como en ese pasado, y es un pasado que yo voy también editando. Entonces simplemente la máquina lo que hace es ir capturando esos instantes de tiempo real, y yo después en la edición o en la postproducción me encargo de todo el tema de los montajes, ¿sí? Entonces es como una especie de pensamiento de recorte, se podría decir también, o también podríamos hablar de un pensamiento de bricolaje, porque efectivamente hay diferentes factores que construyen esa imagen en movimiento, la van conformando a través del ensamble, de la idea también, inclusive la idea del lenguaje y del montaje, o también del collage, ¿sí? Es muy potente en toda la producción que yo les presento acá con estos video performance, la presencia de las heterogeneidades en un conjunto. Están actuando en muchas heterogeneidades, cada una inclusive autónomas, dentro de un contexto o dentro de un conjunto de sentido que tiene que ver con el movimiento. Entonces sí me interesa el movimiento, pero me está interesando un movimiento también fraccionado, gracias a que no me interesa lo continuo del movimiento, sino lo que me interesa es como poder congelar ese movimiento en unas imágenes fijas para después trabajar ese video performance como si fuera un stop motion, ¿sí? En inglés sería eso, pero sería como una como una secuencia de imágenes fijas que con el rodar de la edición se da la ilusión de que se mueve. Entonces me interesa mucho eso. Yo sé que tiene que ver como con los inicios también del cine, y me encanta porque de todas maneras me fuerza a pensar no solamente en mi accionar, en mi cuerpo, sino también como en las caracterizaciones que utilizo, que son ensambles de otras heterogeneidades que vienen a contribuir a todo un escenario de traducción. Son traducciones, yo creería que acerca como de la capacidad de encorvamiento que yo tengo sobre mí mismo, ese encorvamiento que me obliga a hacer viajes de inmersión, viajes donde yo me encorvo para mirarme a mí mismo. Es un poco como lo que anotaba San Agustín de Hipona con el tema del que
porque le encantaba también como la idea del- de la inmersión, del encorvamiento, pero la diferencia es que él estaba buscando a Dios, ¿sí? Yo no creo estar buscando a Dios ni ninguna deidad, simplemente estoy tratando de hacer como unos viajes de inmersión hacia los lugares de atascamiento, posiblemente. Yo creo que es eso. Es decir, yo estoy buscando lo adyecto, y esa búsqueda de lo adyecto es lo que se conoce como abyección. La abyección es como el sistema de sacar lo que no nos está dejando ser en la contemporaneidad, buscando ese lugar de atascamiento para sacarlo. También me interesa aprovechar el momento para comentarles que existe una gran relación de mi video performance con la pintura, porque yo soy pintor, yo me reconozco como pintor, porque yo veo el mundo a través de pantallas. Eso solamente lo entendemos los que hacemos pintura. No es querer ver pintura en todas partes, pero es entender el mundo a través del recorte de una pantalla. Y esas pantallas recortadas se van superponiendo, creando esa idea como estratificada de las pantallas que posiblemente nos lleve hacia la comprensión de lo que es la profundidad o la proyección o una especie de historiografía o sí, como una búsqueda de los estratos en donde se reproducen pantallas sobre pantallas sobre pantallas. Mi pintura tiene como dos instantes, que son el instante que yo llamo sistema de pintura y el otro instante posterior que yo llamo sistema de imagen. Esos dos sistemas, el de pintura, que es como todo lo que ocurre a nivel de manchas, de abstracciones, de rasgos, de cantidad de juegos también muy corporales, son las que permiten que florezca una relación con la figura. Y la figura parece a mí que es como la encargada de establecer un puente entre esas abstracciones que están ahí en juego. ¿Por qué menciono esto? Porque es que resulta que me he dado cuenta que la pintura y el videoarte son como yo diría que son como unos gemelos dentro de mi proceso creativo, de tal forma que las figuras y las formas y las texturas y los colores que surgen en la pintura terminan convirtiéndose en objeto de trabajo en la imagen en movimiento de mis video performance. Es decir, como que salen del formato bidimensional para cobrar vida tridimensional a través del video performance. Y esto a mí me parece que es bastante importante porque no son dos lenguajes por separado que tienen sus propias naturalezas, sino que es una sola intención estética y creativa en la cual se van retroalimentando los medios, y de esa manera también el video performance soluciona temas espaciales o temas de construcción de imagen que están ocurriendo en el escenario de mi pintura. Otra cosa que ocurre en estos videos que ustedes van a observar es que hay una gran referencia como a los rodeos que yo llamo. Es decir, me reconozco como un artista que no es moderno ni es romántico, sino que me reconozco como un artista que es después de la modernidad, ¿sí? No quiero decir la palabra posmodernidad, pero sí, en realidad sí es después de lo moderno. Es como una modernidad extendida. ¿Por qué digo eso? Porque es que la modernidad nos hablaba de ubicar unos límites para poderlos trascender, para poderlos romper. Y, y eso era así, cada vez los artistas modernos ubicaban límites, pero era para poderlos exceder. ¿Qué pasa con la posmodernidad? Ya no interesa
romper los límites. Lo que nos interesa a nosotros es hacer rodeos. Y eso es lo que yo me lo he pasado haciendo con mis propuestas de pintura y de videoarte. Me interesa muchísimo ubicar los límites de las cosas, pero no para tratar de abrirse o superarlos o excederlos, sino más bien para saber cuál es como el fin, el límite, y dar unos rodeos, que esos rodeos por lo general son rodeos de superficie, ni siquiera son rodeos de profundidad. Si tomamos el ejemplo de alguien que está nadando sobre una superficie, en realidad está siendo muy medial y no muy profundo, ¿sí? Porque la superficie habla como de, de lo medial, no de los grandes estudios ni de los estudios de profundidad. Eso es lo que yo trato de buscar en todas mis propuestas artísticas, no ser profundo. Me da miedo eso de ser profundo, aunque también es una gran contradicción, porque resulta que yo trabajo como profesor universitario y lo que la academia nos ha enseñado durante mucho tiempo es que los académicos tendemos a ser profundos en algo, una temática, un proyecto de investigación, una inquietud, lo que sea, como que la investigación nos ha hecho, usted tiene que ahondar más en eso, ¿sí? Ahondar, profundizar, buscar, ¿sí? Indagar. Y resulta que ese paradigma de lo académico no lo utilizo dentro del creacer diario de lo que yo hago como arte. Todo lo contrario, trato de mantener como una obsesión por lo mediocre en el sentido de lo medial, ¿sí? Y eso me lleva a configurar lo que yo creo del arte como una especie de biografías, de ir buscando más bien como lo anecdótico, como lo cínico, como lo irónico. Y en eso yo creo que los videos que ustedes van a ver o que ya están viendo, todos tienen que ver como con la gran potencia de la burla, de la risa, de la ironía, de verse uno también preso dentro de un señalamiento. Ese señalamiento que únicamente permite verse a sí mismo en una situación determinada o en situaciones determinadas. Bueno, sin más contratiempos, pues ya los libero de esta charla para que por favor vean la producción de Videoarte y muchas gracias.